¿Cuál es la situación en México? ¿Cuál es la situación en México? Pues de eso se encargaron en su análisis los expertos de BBVA México, que acaba de presentar su pronóstico de crecimiento para nuestro país y lo ha recortado, lo ha reducido para 2026, y es muy importante saber cuál es el análisis, cuáles son las razones por las cuales esta institución bancaria y financiera en su área de expertos y analistas decide ajustar a la baja precisamente este pronóstico o esta previsión de crecimiento para nuestro país. Estamos hablando de una reducción al 1.2%, veníamos de 1.8 en su primera proyección al tema, y de 1.8 han pasado al 1.2% para 2026. Le aprecio a Carlos Serrano, que es el economista en jefe de BBVA Investigaciones, para hablar del tema, que esté aquí y que nos cuente pues este análisis, que nos cuente los ingredientes y los elementos que toman en cuenta para tomar esta definición. Gracias, Carlos Serrano, por estar aquí. Bienvenido y buenos días. Muchas gracias, Carmen. Gracias por la invitación. Buen día. Buen día. Pues esto, que bajan ustedes el pronóstico, ¿cuál es el análisis que hacen, Carlos? ¿Cómo no, Carmen? Mira, lo que hemos bajado este pronóstico, primero porque ya tenemos datos del primer trimestre del año y vimos que el primer trimestre del año la economía de México pues está estancada. De hecho, tuvo un decrecimiento frente al trimestre inmediato anterior. La economía cayó 0.6%. Lo que estamos viendo nosotros, Carmen, creemos que la razón que subyace a esta debilidad de la economía, y es una debilidad que ya lleva un tiempo. Hay que recordar que el año 2025 la economía solamente creció 0.7%. Y ya este primer trimestre arrancamos negativo, entonces ya llevamos un tiempo con una debilidad de la economía. Lo que subyace a esto, Carmen, me parece, es que la inversión en el país está en una situación de franca debilidad. La inversión ha caído desde julio del 2024 a la fecha 8%. El primer trimestre del año la inversión cae 3% respecto al primer trimestre del año anterior, cuando ya había caído 6%. Creemos nosotros que fundamentalmente la inversión está cayendo en México por la gran incertidumbre que hay, sobre todo en torno al marco institucional, sobre todo frente al nuevo poder judicial. Y la baja inversión, a su vez, Carmen, está haciendo que baje la creación de empleo. Y cuando se genera menos empleo, también el consumo empieza a desacelerarse, que es lo que estamos viendo, ¿no? Teníamos un país donde se generaban empleos a ritmos de 4 y 5% hace un par de años, y ahora solamente crece a 0.7. Pero nuevamente creemos que la razón central es la debilidad de la inversión, Carmen. Están colocándole una responsabilidad muy alta al sistema de justicia y a la reforma que se realizó en México, esta reforma draconiana que echó a andar López Obrador y que se ha instrumentado a lo largo de estos pocos años en México. Están colocando principalmente este tema de incertidumbre, dijiste la palabra de incertidumbre, en función del sistema institucional, particularmente el tema del sistema de justicia, para explicar la baja en las inversiones en México. ¿Eso es linealmente lo que explica? Fundamentalmente creemos que es la principal razón. Desde luego que a lo mejor juega la incertidumbre en torno a la revisión del tratado, pero hay que recordar que la inversión en México comenzó a caer exactamente en julio del 24, que es cuando supimos que venía esta reforma que señalas, mucho antes que se supiera que iba a venir la incertidumbre externa. Y creo que estamos ante un entorno, Carmen, donde pues las empresas, los agentes económicos no saben bien todavía cómo va a funcionar este nuevo poder judicial. La elección para la segunda mitad de jueces se ha pospuesto. Entonces esto lo que genera es una enorme incertidumbre. No se sabe con certeza si habrá independencia en este nuevo poder judicial o no, y por lo tanto pues las empresas actúan con mucho mayor cautela a la hora de tomar la decisión. Pero a tu pregunta, pues la caída en la inversión coincide pues casi puntualmente con el momento en que se dio a conocer esta reforma, y me parece que eso es lo que ha traído esta incertidumbre, y eso es lo que está haciendo que la inversión esté cayendo.
y lamentablemente la menor inversión se traduce en una menor creación de empleo. No, hay muchas cosas, desde luego. Carlos Serrano, estaba viendo las gráficas que estamos mostrando en la pantalla y que es parte de lo que ustedes están presentando en este informe muy relevante. Veo que es una caída dramática. Veo aquí, los factores que compensan las disrupciones en el mercado petrolero son insuficientes y temporales, por hablar en este caso del foco petrolero. La gráfica que vemos aquí del tránsito por el estrecho de Hormuz es un concepto importante que no depende de México, por hablar de un factor externo reciente que está en el análisis general. Entre el sistema judicial mexicano y el estrecho de Hormuz y la circunstancia internacional, pues ¿quién gana, digámoslo así, en términos de efectos negativos para la inversión en México? No, desde luego esto también es un factor que está afectando a la Externo. economía global. Como pueden ver en esta gráfica, pues teníamos previo a los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán, pues una situación donde pasaban 120 o 140 buques diariamente por el estrecho de Hormuz y ahora está prácticamente cerrado. Vamos a ver si se reabre con esta tregua o este proyecto de paz que se ha anunciado hace un par de días, pero eso lo que ha hecho es que a través de ese estrecho, Carmen, pues pasaba entre el 20 y 25% de la gasolina, del petróleo mundial, entre el 20 y 25% del gas natural mundial y el 25% de los fertilizantes en el mundo. Esto también está haciendo que aumenten los precios de los alimentos. Esto sin duda afecta a las economías del mundo. Ahora, debo decir que en el caso de la economía mexicana, la afectación es algo menor para los consumidores porque el gobierno decide no trasladar los mayores precios de las gasolinas a los consumidores. Creo que eso no es una mala decisión. Creo que es mejor que el gobierno absorba y enfrente la volatilidad en las gasolinas, así como el año pasado, cuando las gasolinas en el mundo estaban bajas, tampoco bajaron para México. Entonces, en el caso de nuestro país estamos algo más aislados por eso y también porque tenemos acceso a adquirir gas natural de Texas, que es el mayor productor ahora, que nos lo envía por ductos. Entonces, desde luego esto afecta la certidumbre global, desde luego esto ha traído más inflación en muchos países. México parece estar algo más aislado de lo que ocurre en Irán que muchos otros países. Porque los efectos de los precios en energéticos son menores a los que vemos en otras latitudes, por ejemplo en Europa o en Asia. Carlos Serrano, en el análisis que hacen ustedes en BBVA sobre la perspectiva, sobre la situación en México, ¿qué peso le dan a los anuncios que se han hecho por parte del gobierno mexicano? El gobierno mexicano pues está haciendo esfuerzos importantes, hay que decirlo. No tengo idea, no tengo elementos para saber qué tan eficaces están siendo, pero te lo pregunto a ti que sí sabes. ¿Qué tan eficaz está siendo para promover inversiones el conjunto de decisiones que van incluidas en el llamado Plan México, el conjunto de decisiones que se han tomado para favorecer la inversión a partir de agilizar, de digitalizar, de agilizar, de reducir permisos, tiempos, en fin, para hacerles más fácil la vida a los inversionistas, o por lo menos esa es la propuesta? ¿Qué tanto peso está teniendo esto de las acciones gubernamentales para favorecer la inversión nacional y extranjera en nuestro país? ¿Cómo no, Carmen? Creo primero que lo contenido en el Plan México y estos esfuerzos son muy positivos. En particular, lo que busca el Plan México es aumentar el contenido nacional de nuestras exportaciones, que en muchos casos, pues el contenido es relativamente bajo. Creo que eso es muy positivo. Estos planes de simplificación también son positivos. Y yo diría que sobre todo también, Carmen, una cuestión muy positiva que estamos empezando a ver es estos planes del gobierno de generar inversiones mixtas, esto es, inversiones en infraestructura financiadas tanto por el gobierno como por el sector privado. Creo que esto es muy importante. ¿Por qué? Porque estamos en un entorno donde el espacio fiscal es relativamente bajo y en este sentido poder atraer capital privado para complementar al público y construir infraestructura es muy positivo. Y creo que la semana pasada vimos un anuncio que es realmente bueno, que es estos proyectos que se harán conjuntamente entre la CFE y empresas privadas para generar electricidad. Eso creo que podría ayudar a generar más inversión. Entonces, todos estos
planes, me parece, Carmen, que son positivos, pero hasta el momento no han sido todavía suficientes para compensar ese clima de incertidumbre que me parece que generan estos temas institucionales. En la medida en que se puedan ir disipando esta incertidumbre, creo que lo que anunció la presidenta en el sentido de posponer la segunda mitad de las elecciones de jueces federales y de mejorar los requisitos para poder ser juez, van en la dirección correcta, y a nosotros nos parece que eso eventualmente hará que la inversión empiece a repuntar. En conjunto con las medidas que señalas, Carmen, nos parece que en los siguientes años estaremos viendo cómo la inversión empieza a mejorar, porque creemos además que México está en una muy buena situación para seguirse integrando con América del Norte, y eso eventualmente podrá tener más inversión y mejores empleos. Pues, ¿qué es lo que todos queremos? Que eso suceda para México, desde luego, que tenga más inversión, más empleos, mejor economía, sin duda. Oye, podríamos hacer varios programas, Carlos Serrano, con lo que estás diciendo. Sin duda. Varios programas con el tema que acabas de mencionar. ¿Es o no suficiente? ¿Alcanza o no para reactivar la inversión en nuestro país, que es urgente? El tema de posponer, yo diría, patear el bote 2 años más de la elección judicial, pues por 1000 razones, entre que logísticamente es una cosa kafkiana, entre que el propio Estado, el propio gobierno sabe que están metidos en un berenjenal tremendo y se decidió posponer el asunto, pero no se resuelve estructuralmente lo sucedido. Se aniquiló la carrera judicial de 30 años, en fin. Toda la implicación global que tiene una reforma draconiana como esta es de enormes proporciones, y bueno, tú consideras que sí puede ayudar la posposición al 28 de la elección judicial en México para que los inversionistas digan, bueno, van a mejorar un poquito las características y la exigibilidad para que alguien pueda ser magistrado o juez. Ministros ya, porque ya están los que salieron del acordeón. Pero pues esto es un tema muy interpretable, ¿no? Sin duda, no, coincido, Carmen, no resuelve el problema de fondo. Me parece que el problema de fondo es que en el momento en que estos cargos se someten a la votación popular, es muy difícil que no se politicen, es muy difícil que se tenga independencia frente a las fuerzas políticas que ayudan a que se pueda acceder a los cargos. Entonces no lo resuelve de fondo, pero me parece que sí lanza una señal, Carmen, en el sentido de lo que estás diciendo, de decir: el gobierno se está dando cuenta que esto está generando problemas, el gobierno se da cuenta que esto, además del problema logístico, está generando incertidumbre, y me parece que eso podría ir en la dirección correcta, aunque no resuelva el problema central, ¿no? No. Pero bueno, pues ese es un tema importante, el tema de las inversiones. Déjame preguntarte 2 cosas. Veo también las gráficas que aquí está ofreciendo BBVA Research, que tú encabezas. Por ejemplo, veo que hay un tema muy importante, por supuesto, que tiene que ver con las tasas de referencia. ¿Qué impacto tiene en la inversión la tasa de referencia? Porque veníamos de casi el 11, ¿no? Llegó a estar casi en el 11. Sí, al 11.25. Fíjate, veníamos del 11.25 y de ahí para abajo una caída tremenda, hasta el 6.5, donde estamos ahí en línea recta, en donde no se ha movido nada. El Banco de México lo ha mantenido 6.5 hasta este momento. Del 11% al 6.5, esa caída que se tomó del 25, en un solo año, cayó, bueno, no cayó. La Banca Central de México decidió bajar la tasa de referencia y ahora se ha mantenido en 6.5. Es un factor importantísimo para las inversiones y para muchas cosas más. ¿Qué lectura le dan a este comportamiento de la Banca Central? Sin duda, Carmen, creo que el Banco de México había llegado a subir las tasas tanto para hacer frente al choque inflacionario que vimos pues en México y en el mundo después de la pandemia, y ahora la ha venido bajando y la ubica en 6.5%. Mi estimado es que la va a tener así el resto del año y posiblemente gran parte del año que viene. Yo creo que el Banco de México actuó bien, Carmen, con estas bajadas. Yo creo que había espacio para reducir la tasa porque estamos en una situación donde la inflación ha venido cayendo, ya está ahora por debajo del 4%, que es la banda superior del estimado, y me parece que en un entorno donde la economía está con una desaceleración importante, lo cual implica que habrá menos presiones inflacionarias, en un entorno donde el tipo de cambio ha estado con fortalezas, había espacio para bajar la tasa sin sacrificar la trayectoria a la baja de la
inflación. Creo que fue una movida acertada del banco llevar las tasas a estos niveles y desde luego, como dices, esto también debe de contribuir a que las empresas puedan empezar a pensar en financiar inversiones, porque cuando las tasas estaban en 11 es muy difícil que un proyecto sea rentable y financiarlo así. Entonces yo creo que eso debe ir ayudando también junto con los otros factores que ya discutíamos. Entonces me parece que el Banco de México actuó con cautela cuando subió las tasas y las fue bajando conforme hubo espacio, pero creo que fue una política monetaria acertada la que han seguido hasta este momento. Pues ahí está este programa. Ustedes ponen ahí en su informe, me llamó mucho la atención al leer este documento de carácter, pues, especializado. Bueno, más que especializado, es un documento de interés general, por supuesto, pero me llama la atención que ponen como aviso legal que el presente documento no constituye una recomendación de inversión, que no vayan a tomar decisiones con este documento, pero al final de cuentas sí incide, ¿no? Sí incide saber que BBVA y su área especializada está viendo este panorama. Así es, sí, esto no, lo que sacamos en nuestra área de BBVA Research no son recomendaciones de inversión, pretenden ser análisis objetivos, que desde luego pueden ser insumos para las tomas de decisiones, pero lo que pretendemos es simplemente dar un análisis y una visión acerca de la economía del país. Ni más ni menos. Carlos Serrano, para cerrar esta charla que te aprecio mucho y en esa lógica de compartir con el público de Aristegui Noticias y de Radio Centro esta información, sé que no está puesto así, pero te lo pongo. Ujú. Si en tu mano estuviera, ¿cuál sería tu carta a Santa Claus? ¿Tú qué harías específicamente en relación a todo este conjunto de temas para favorecer la inversión, para que realmente México pudiera tener una situación propicia para recibir ingresos reales y fuertes que le permitan, pues, reactivar su economía, porque nuestros niveles de crecimiento son infames? Totalmente, Carmen. Yo señalaría, creo que hay algunas condiciones buenas para la inversión. Yo creo que este gobierno y el anterior fueron exitosos en México en dos vertientes. Una, en la reducción de la pobreza y de la desigualdad. Eso creo que es muy positivo. Eso ha ayudado también al mercado interno. Dos, en mantener la estabilidad macroeconómica. Eso se ha hecho con la independencia del Banco de México, se ha hecho con una política fiscal prudente, pero creo que la asignatura pendiente es la que dices. Hemos tenido un crecimiento muy bajo. La Carta de Santa Claus me parece que debería ser fortalecer el Estado de Derecho, eh, lo cual va más allá de esta reforma, ¿no? Habría que fortalecer ministerios públicos, habría que lanzar, me parece, en algún momento este país una reforma judicial que realmente resulte en un sistema judicial fuerte e independiente, porque hay que decir que tampoco veníamos de una panacea. En los índices de certeza jurídica, México había estado siempre muy mal, y yo creo que fortalecer el Estado de Derecho, Carmen, puede ayudar en este sentido, pero le añadiría algo más. México necesita de infraestructura buena, sobre todo en temas energéticos. Necesitamos proveer de gas natural y electricidad al país, y eso puede ayudar a generar inversiones. En particular, debemos de llevar infraestructura a los estados del sur sureste, porque mi temor es que esos estados pueden quedarse fuera de los corredores exportadores que se han visto beneficiados por la integración con América del Norte, y por lo tanto tenemos un nivel de desigualdad regional muy importante en México. Pero en resumen, Carmen, yo diría, México está en unas condiciones muy buenas porque a pesar del ruido político que viene de Estados Unidos, estamos en una situación donde México tiene un nivel de proteccionismo mucho menor para exportar a Estados Unidos que el de prácticamente todo el mundo. Tenemos estabilidad macroeconómica, tenemos ahora menos pobreza que antes, sigue siendo desde luego un reto importante, y creo que si a esto le añadimos mayor certeza jurídica y mejor infraestructura, México puede estar realmente creciendo a tasas mayores. Entonces yo creo que ahora los esfuerzos deberían de enfocarse en estos dos caminos: intentar dar certeza jurídica y mejorar el Estado de Derecho, y dos, fomentar la participación de público-privada para desarrollar
infraestructura, en particular energética, y me parece que con eso las inversiones vendrán al país porque las oportunidades que tiene creo que son muy buenas en este mundo de bloques regionales. Creo que México está bien posicionado, Carmen. Ni más ni menos, pues México merece muchísimas cosas más de las que tiene, sin duda. Carlos Serrano, economista en jefe de BBU Research México, te aprecio mucho que nos hayas compartido este análisis y estas reflexiones sobre el momento y situación que vive nuestro país. Gracias, Carlos, por estar aquí. Al contrario, Carmen, aprecio yo la oportunidad de conversar contigo. Buen fin de semana. Gracias, Carlos. Estamos al habla. Lo mismo, hasta luego. Gracias a Carlos Serrano. Y bueno, pues ahí está esta revisión y este documento que empezó a circular ayer.